las actividades de posgrado están todas remuneradas y son más un negocio que una formación, pero bueno. Así que les contaba que lo tenemos al doctor Núñez. Básicamente, nos interesa señalar de sus antecedentes de que ha sido toda su vida militante. Un militante en defensa de los derechos de los sectores de la sociedad que han sido más desposeídos. Él, por su origen, a él no se lo contaron, es una persona que se formó en las escuelas muy humildes, podríamos llamar escuelas rancho, allá en el paraje 90, en Puerto Bermejo. O sea que de comienzo él pudo vivenciar lo que es ser vulnerable, estar desprotegido del Estado y las necesidades básicas de la gente. Desde muy chico, como decía, siempre estuvo militando en defensa de los derechos de los sectores más pobres de la sociedad, más necesitados, porque la palabra pobre realmente no sé si encaja, pero y siempre estuvo motivado por aprender y por conocer como un medio para poder ayudar a todos estos sectores a superar esta carencia. Él desde un comienzo militó en sectores que estaban interesados por las cosas públicas, tratando de intervenir políticamente desde su juventud. E incluso, bueno, ya cuando tuvimos esas páginas negras de la historia argentina que fueron el golpe de Estado y el régimen militar que nos asoló durante el periodo de 1976 a 1983, él fue uno de los férreos atacantes de este sistema autoritario que nos gobernó y a través sobre todo del derecho y del periodismo. El periodismo que fue otra de sus herramientas con las que él pudo informarse de la realidad, denunciar las iniquidades que tenía la sociedad y bueno, en fin, generando sobre todo una especie de sinergia con la gente que tenía la misma forma de pensar y formando grupos de acción contra todo lo que puede ser un abuso de poder. A mediados del 95, él con otra gente forman el Centro de Estudios Mandela, que es el Centro de Estudios Sociales Mandela, destinado sobre todo a defender lo que son los derechos humanos que en su comienzo y en aquellos entonces muchos no sabíamos bien qué era, mucha gente no sabía. Imagínense que la Corte Interamericana de Derechos se crea recién en la década del 70, o sea, era muy pronto lo que estaba viviendo, pero todos sentíamos la injusticia de las diferencias sociales que nos llevaban a trabajar para atenuar estas desigualdades. Entonces él comienza con el Centro Mandela, un centro que tuvo un activismo muy fuerte y que está especialmente orientado a la defensa de los derechos humanos. Hoy en día se habla ya de un segundo estándar que los derechos humanos. El primer estándar es el del Estado de Derecho, conocido el Estado de Derecho como aquellas naciones que están jurídicamente organizadas y donde se han invitado al poder de los gobernantes en una norma, en un régimen de derecho con las condiciones que tienen el derecho concebido actualmente, con los derechos humanos, que son aquellos derechos que están destinados a evitar las discriminaciones por cualquier tipo de raza, pensamiento, ideología, religión o lo que fuera. Y estos dos estándares se juntan para generar lo que hoy podríamos llamar un tercer estándar, que es el derecho a una tutela ambiental, el derecho a un ambiente sano. O sea que todos los principios que se fueron conformando, primero con el Estado de Derecho, luego con los derechos humanos y por último con el derecho a un Estado a un ambiente sano, se conjugan para poder decir que hoy enfrentamos lo que se llama un Estado ambiental de derecho en los términos que se están usando en la doctrina actualizada. En esa tarea él estuvo trabajando fuertemente en la provincia, actuando en todos los frentes donde se podía, y hoy actualmente está muy vinculado, colaborando con la justicia y con todos los sectores tendientes a dar transparencia y a dar mayor calidad. Así que hoy nos va a poder contar su experiencia, todo lo que él tuvo oportunidad de ver y lo que está haciendo actualmente en la provincia de Chacó. Así que para nosotros es un honor una persona que tiene un testimonio de vida. Él no es que tiene un título, además de la profesión y la formación de abogado y de periodista, tiene un testimonio de vida y un compromiso personal con estas causas. Así que estamos muy agradecidos con el doctor Orlando y lo escuchamos.
Gracias, Mariano. Yo soy amigo del padre de él. Hemos hablado muchas veces. Un hombre inteligentísimo, Eduardo, una gran formación intelectual con sensibilidad. Y me decía Mariano el otro día que está viviendo en Buenos Aires. Y la verdad es que para nosotros es una gran pérdida, porque es un hombre que sabe reflexionar, es un hombre que sabe analizar y sabe escribir con corrección, pero también con convicción y con claridad. Así que si puede volver Eduardo en estos tiempos sería lindo. Creo que en general, para poder interpretarnos en conjunto, nosotros tenemos dos principios sobre los cuales pivoteamos. El principio de humanidad, para poder comprender y sentir todo lo que sea el mundo vivo que comprende el planeta. Y el principio de alteridad, para poder entender que ese organismo que es el planeta es una unidad, en donde cada uno de nosotros expresamos la micro de esa gran unidad que es el planeta, en donde el ambiente es importante. No en sí mismo, sino como conformando sentido y como plataforma en donde nosotros llevamos nuestros discursos y nuestras vidas. ¿Qué ocurrió en los últimos tiempos? Me parece que parecemos extraños del planeta, porque lo estamos destruyendo y a fuerte intensidad. Para poder entender lo que queda de América Latina en términos de ambiente y en términos de sostenimiento y equilibrio o balance ambiental, nosotros nos quedaba la Amazonía y nos quedaba la vieja cuña boscosa chaqueña, que arrancaba al norte de Santa Fe, todo Chaco, todo Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Paraguay, Bolivia y un pedazo del Perú antes de llegar a la Amazonía. Queda muy poco de todo eso, como está quedando menos de la Amazonía. De esa vieja cuña boscosa chaqueña queda prácticamente solo el eje central del impenetrable. Yo fui a dar una charla no hace mucho tiempo a México sobre estos temas y por el mal tiempo no pudimos volar sobre la cordillera, que es la ruta aérea natural, sino que tuvimos que bajar por el meridiano 60 y cuando pasamos por Paraguay no reconocí el Chaco Paraguay. Desapareció. Es como ver la pampa húmeda. Algunas cortinas vegetales, transversales, longitudinales, pero es todo el territorio de agricultura, que son grandes chacras, fundamentalmente de megaproductores sujeros brasileños, con los que ellos tienen límites con territorios secos. Por lo tanto, esto es una sola unidad, Brasil y el Chaco paraguayo, en función de la mecánica productiva, la metodología de trabajo, la forma de manejo de los insumos, la mecánica agrícola y la extracción y exportación de los productos. Es como si estuviéramos en Brasil cuando estamos en el viejo Chaco paraguayo. Generalmente, cuando hicimos intervenciones conjuntas o colectivas con otras organizaciones ambientales de la Argentina, nos decían ambientalistas, y en esencia lo son. Estamos en el campo de los derechos humanos y la última rama que se introdujo en la República Argentina es el derecho humano ambiental, y empezó en 1975 siguiendo la escuela francesa, que tiene muy buenos postulados, muy buen desarrollo activo, porque han vivido lo que vivieron, tienen montes, y que siguió a su vez la escuela alemana, que por 400 años trataba de restaurar sus montes con especies exóticas y finalmente se dieron cuenta que tenían que hacerlo con las especies que tenían hace 500, 600, 700, miles de años. ¿Qué es lo central si tenemos que ver lo que quedó como micro un espacio territorial extraordinario que fue la cuña boscosa chaqueña? Queda el impenetrable. ¿Qué tenemos del impenetrable? ¿Cómo está el impenetrable? ¿Cómo describirlo? ¿Cómo presentarlo en palabras para que
tengamos una noción exacta de dos cosas. Argentina no tiene muchos problemas de naturaleza legislativa. Tiene muchas normas, muchas leyes nacionales, notificadas en provincias, tiene normativas propias, y después empezamos con la parte más complicada, que es cuando dentro de la producción de cada provincia, sea de Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Salta, que son las zonas más atacadas, las subsecretarías o secretarías de la producción y las direcciones de bosques, ahí empiezan a dictarse disposiciones y resoluciones que desnaturalizan todas las letras y los espíritus de las normas. Y eso lamentablemente hace que el derecho positivo, que está en el campo del deber ser, esté a mucha distancia de la realidad. Y si comparamos ese mundo del deber ser con el ser, que es la realidad, encontramos un abismo enorme. Entonces no es falla legislativa, por supuesto que se puede mejorar, es falla en la aplicación del derecho. Tanto en el ámbito netamente administrativo, que sería el Poder Ejecutivo, del Ministerio de la Producción, y en Chaco tenemos un ejemplo muy manifiesto de que no tenemos noción de la enteridad de lo que es el ambiente, en función de que el Ministerio de Planificación y Ambiente es una caja de zapatos puesta en un estante sin zapatos. O sea, no tiene tareas, no tiene inspectores, no tiene recursos, no tiene móviles, y si hay móviles no tiene combustible, y si hay combustible no está para el viático, y etcétera, etcétera, etcétera. Y los dos precedentes con los que se maneja son erróneos o falsos. El último inventario forestal bastante objetivo fue realizado en 1978. Faltó culminar un pedacito de la región del impenetrable más profundo. Lo hizo Mario Agustín Busti, un valioso geólogo que por muchos años colaboró mucho con el Centro Mundial y tuvo la amabilidad y la paciencia de enseñarnos la relación suelo-agua-vegetación. Ese inventario no se terminó estratégicamente. Ese capítulo pequeño que faltaba terminar hizo que separara el inventario, y el inventario desapareció de la documentación oficial llevada por el Estado. Busti trabajó numerosos puntos en terreno, pero miles de puntos en terreno para poder trabajar. Les llevó más de 5 años llegar a esa etapa de culminación del inventario, y el inventario no queda ningún registro en la provincia de Chaco. El penúltimo se hizo en el 2005, estaba como gobernante Rolliquich. Fue un trabajo enlatado, con un molde determinado, que trabajó un equipo con una nómina impresionante de profesionales, ingenieros agrónomos, forestales, técnicos, dirigido por el técnico, el ingeniero Guau. Allí en ese momento, 2005, se establecía un saldo de superficie con monte en la provincia del Chaco, cuyo total es 100.000 hectáreas, de 100.000 kilómetros cuadrados. Se hablaba de casi 50.000 kilómetros cuadrados con monte. Se hablaba de 4.990.000 hectáreas con monte. Ese dato era absolutamente falso. Y para llegar a ese resultado, para seguir desmontando, o para hacer desmonte selectivo, que son los silvopastoriles, para la cría de ganado bajo monte, o para hacer intervenciones en los montes para sacar madera, partieron de una unidad desaconsejable. ¿Hay monte? Si hay corrido, el equivalente de 2 hectáreas. Y cuando criticamos ese inventario, dijimos que el 25 de mayo sería monte, pero tiene 4. Se enojó mucho el ingeniero Bau y le invitamos a hacer un debate acá y nunca quiso venir. Levantó su propio prestigio de consultor internacional y empezó a mencionar todos los países donde fue. Y dije, pobre país donde se fue. ¿Cuánto monte han perdido? Bueno,
animación tiene un registro distinto. Tiene que ser corrido el monte 10 hectáreas, que no es suficiente para preservar y promover un desarrollo sustentable del monte como eje del equilibrio de balance ambiental en territorios subtropicales como el nuestro, que son de naturaleza subsahariana. Bueno, con ese inventario en mano se precipitó enormemente el avance económico. Estamos hablando de una etapa en donde se combinaban dos factores: la entrega de tierras fiscales a grandes empresas, para lo cual hacían un bypass entregándole hectáreas públicas a adjudicatarios que no cumplieron con los requisitos, pero que eran ocupantes por 10, 15, 20 años, y entonces intimaban al Instituto de Colonización que regularicen, o sea, hacer el cierre perimetral, con el posteado cada tantos metros, con 5 líneas de alambre, con el desmonte perimetral de 50 metros o 30 metros, no podían. Entonces ahí venían los mega soqueros, mega girasoleros, y compraban la adjudicación. Ahí se ocupaban. Le daban 2 pesos. Y Colonización instrumentaba todo el mecanismo para que esas tierras fiscales, cuya finalidad está perfectamente establecida en qué manos tiene que terminar, a dónde tiene que ir, con qué finalidad y con qué propósito, se desnaturalizaba todo. Y la vieja ley de tierras estaba buena y sigue estando buena. Ahora la quieren modificar también con un enlatado por el avance mucho más acelerado de la empresa, ocupando tierras fiscales que quedan, pensando muy poco, y privadas en zonas protegidas, que serían las áreas amarillas, en donde no se puede hacer desmonte porque no se pueden habilitar chacras, pero es la parte más intensamente desmontada en este momento. Le estoy hablando de la parte norte, donde sería Pampa del Infierno, Frentones y Río Muerto. En esa franja de 60-70 kilómetros al norte hasta llegar a la Juana Zurduy, se está barriendo todo el monte sin ningún tipo de limitaciones. Cuando quieras está el mapa que... Sí, ahora vamos a explicar con las funciones que tiene. El otro inventario lo hizo otro equipo, 2011. Pasamos del 2005 al 2011. Ese fue todavía más trucho, porque dio el mismo resultado. 4.990.000 hectáreas, y empezamos a contabilizar las hectáreas autorizadas por el procedimiento formal de dirección de bosque para desmontar, para los cierros pastoriles y para las intervenciones para sacar madera, y en ese periodo se corrieron más de 500.000 hectáreas de actividad productiva. Pero el resultado era el mismo, 4.995.000 hectáreas. Cuestionamos el inventario, con ese inventario se sigue trabajando. ¿Cuál es la técnica de esto o la estrategia? Aumentar simbólicamente la superficie con monte para seguir desmontando, para seguir haciendo cierros pastoriles y para seguir sacando madera. Es decir, se sobrevalora la superficie con monte. Es poco el sobreprecio en las obras públicas. Bueno, eso nunca pudimos parar. Todas las peleas que vimos, todas fuimos derrotados por goleada. Porque ahí trabaja el caballero don dinero. Es mucho dinero. Y toda la estructura, sobre todo de la Subsecretaría de Recursos Naturales y la Dirección de Bosque, especialmente está cruzado por el tráfico de influencia, por la burocracia y por la corrupción. Hay peajes para 7 metros, ahí adentro. En realidad es una comercializadora de bosque, encubierta. Esto que les digo acá, yo lo digo públicamente, en los lugares donde debatimos, en las entrevistas que lo realizan. Digo lo mismo que estoy diciendo acá, sin ningún éxito todavía. Pero bueno, uno tiene que seguir hablando. Un ejemplo drástico y dramático de lo que está pasando es una especie protegida que es el palo santa. Están desapareciendo los palos santales de la provincia de Chaco, a pesar de ser especies reservadas. Estuvimos realizando el área rural de la localidad Palo Santo en Formosa. Lo único que quedó de Palo Santo en esa zona era el nombre Palo Santo, la municipio. Todo va a ser. ¿Cómo sale?
gredosos. Ahí está el Vinal o está el Palo Santo. Si andan por la zona y ven la tierra media blanquecina y pesada, ahí están los Palo Santo. Si van y le agarran la lluvia, ahí no más paren porque avanza 50 metros, se empastan todas las cubiertas y no puede avanzar. Hay que tener la paciencia de parar, que el sol poner el suelo y se siga andando. Sale con guías de Formosa o guías de Salta. Sale por la picada 20 o sale por la 82, pero generalmente por la 20, llegan hasta Monroso, cruzan hacia Monte Quemado, que es el lugar donde se acopia la mayor cantidad de madera extraída ilegalmente del monte chaqueño, fundamentalmente del impenetrable, que en el lenguaje local le llaman la madera chimbeada, o sea, la sacada ilegalmente. Y circulan de noche. Todo camión que circule con rollos de madera de noche deben presumir que es ilegal porque está prohibido por norma del Ministerio de la Producción circular de noche. Sin embargo, circulan de noche. O sea, ya está muy bien. Buena parte de esos palos santos terminan en las fincas y las viñas de Mendoza, porque hace palillas que son muy durables. Y otra parte pasa por Mendoza, Chile, y va para China, porque el palo santo tiene propiedades medicinales importantísimas, que son muy bien desarrolladas en China para la elaboración de productos medicinales. Se nos está yendo. El tema del monte de Algarrobo está en vía de extinción. Acá está un compañero cuya familia vive en la Mesesochi, en convivencia pacífica con las comunidades indígenas todas, en esas 50.000 hectáreas, y que luego durante el gobierno de Rosa se decidió crear, sin generando conflicto, una propiedad comunitaria que tiene que existir naturalmente, y estamos de acuerdo con eso, pero no se comprendió la situación de los criollos pobres. Le decimos los norteños, los de esa zona, él es norteño, que sus abuelos y sus padres vinieron de a caballo de Salta, cruzando el impenetrable, y dijeron, bueno, aquí me voy a quedar. Y ahí vivieron. Ahí tienen sus hijos y sus nietos, tienen su partida de nacimiento, tienen la libreta de la escuela, la dirección, el nacimiento, tienen todo ahí. Es decir, están demostrando que viven hace 70, 80, 100, 110 años. Y todavía hay un conflicto latente ahí dentro de la Mesesochi respecto a esa convivencia entre las pocas familias, pero un número importante, siguen viviendo en sus propiedades y protegiendo su monte, porque saben que el monte es comida, además, para los chanchos, para los chivos, para la vaca, para el caballo, para la misma familia, para comer algarrobo, para hacer comida dulce, comida salada. Y la asociación de Mesesochi fue conducida muchos años por Zenón Cuellar, un indígena toba, Goya Quebrada, que fue cooptado por el mundo blanco, fundamentalmente por los explotadores forestales. Le transmitieron algunas debilidades del mundo blanco y algunas codicias, y empezó a vender el monte de la Mesesochi. Y fue vendiendo todo. Ahora, por ejemplo, cuando recorremos la Mega, en la zona habitada exclusivamente por la comunidad indígena, hasta los mulos están blancos. No hay agarro. La parte mejor conservada es la de los piedros. Los indígenas nos reclamaron mucho porque estábamos nosotros acompañando a las familias criollas. Y dijimos, miren, ustedes son minorías si consideramos el área de Bermejito, Espinillo y tanta zona. Son mayoría, perdón. Pero no está teniendo, nosotros acompañamos el reclamo de ustedes del 2006. Pero los criollos que están en la MEG son minorías y nosotros tenemos que trabajar por las minorías. Por la mayoría tienen que trabajar otros. Salvo que existe un problema de posible exterminio. Como ocurrió con las comunidades indígenas cuando el defensor Montino inició la demanda a fines del 2007 contra Argentina y Chaco por posible exterminio continuo, sistemático y silencioso de las comunidades indígenas de Espinillo, Villa Río de Egipto, Castelli, Miraflores y parte del Pampa Indio hasta el Paracaría de Mayo.
esa medida está vigente e incumplida casi en su totalidad. Casi en su totalidad. Bueno, lo llevaron a vender el monte a la comunidad indígena, por plata, por un par de bolsas de harina. No soy peyorativo, trato de ser despectivo. Por un celular, por una moto, por una bicicleta. Y entran ahí los jugadores que sacan la madera del monte. Son muchos, de los más variados, todos con padrinos políticos, íntimamente vinculados, con ganancias compartidas. Típica forma de organizarse para saquear con precios compartidos. Y el un eje central, José Castel, y otro Pampa de Lindo. Y después se abre hacia el resto de la provincia o hacia afuera, para Córdoba fundamentalmente, en donde la madera del algarrobo es muy apreciada para la elaboración de muebles y para la elaboración de aberturas. Que acá se puede hacer la parte más rústica, pero la parte de la mano fina termina haciéndose en Córdoba, por la especialidad que tienen los que trabajan la madera del algarrobo en esa provincia. Muchos de los cuales son chapistas, porque se han capacitado acá. Vamos a la parte más profunda y más grave de todo. ¿Cómo tenemos distribuido según la ley, el mundo del deber ser, las actividades que se pueden hacer en el territorio provincial y cómo se interviene independientemente de las limitaciones que la ley establece? Estamos hablando de la ley de presupuestos mínimos, desde allí la ratificación en la provincia y desde allí la elaboración del mapa de ordenamiento territorial de bosques, de la UTDN. Que ese mapita, si lo tenemos, explico fácilmente dos o tres cositas que yo sistemáticamente en la ley. ¿Cómo se hace? Porque como te digo, a mí mi papá de chiquito me dijo el mango más, el general Paez era mango. No sabía hacer nada con la mano, de grande igual. Bueno, esta vez, bueno, se puede subir un poquito para que tengamos el mapa un poco completo. Este es el mapa de zonificación de donde viene, que se hizo en la provincia en función de la ley de presupuestos mínimos. Perfecto. De la ley de presupuestos mínimos, con una cláusula interesante para destruir el ambiente, que es que a los 5 años de entrada en vigencia de la ley de presupuestos mínimos, cada provincia podía recategorizar zonas, que es lo que está haciendo en este momento de manera muy intensiva. Bueno, la zona verde es para la agricultura. La zona amarilla, protegida, solamente se puede hacer desmontes selectivos, respetando 120 especies en pie por hectárea por medio. No podemos tener concentrado en 10 hectáreas 1200, tenemos que tener 120 en pie promedio por cada hectárea, que es la forma de preservar hectárea por hectárea. Con el modelo de la explotación selectiva pastoril, hicieron desmontes hasta la raza en toda esta zona. Toda esta zona. Esto es el principal prioritario acá, en última instancia, Benito Rossi. Esto está a 40 kilómetros al norte de Tapocusa. Hay numerosas empresas que van pasando de mano. Comenzó con 5.000 hectáreas de tierra fiscal y dos lotes de 2.500. Se llamaban Las Palmeras, el establecimiento ya cambió de nombre y va cambiando de mano. Y se desmontó más de 100.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque empezó a comprar adjudicaciones de criollos norteños de esta zona que tenían necesidades y empezaron a vender sus adjudicaciones, y cuando no tenían adjudicaciones, la ocupación. Cuando la ley de tierra dice claramente que es intransferible la adjudicación en venta que se le hace al productor, y que la transferencia hecha de forma privada o pública es causante de rescisión del contrato y de recuperación por parte de colonización de la tierra adjudicada, además de otros factores también para desadjudicar. Bueno, en la zona roja no se puede hacer nada, absolutamente nada.
hay que dejar las cosas como están. Bueno, nosotros tenemos que históricamente, Saspeña está por acá. En esta zona de Mississippi, acá debe estar Saspeña. Después de la Segunda Guerra Mundial, como estaba quemado todo gran parte del continente europeo, vinieron ahí los inmigrantes y vinieron para Argentina, incluso para Chaco, sobre todo descendientes de la parte en donde se hacía mayor agricultura en Europa, húngaros, alemanes, polacos, y se instalaron en esa zona, acá, Saspeña. Ahí se armó lo que se llamó el domo algodonero. Hicieron la herramienta con sus manos, empezaron a desmontar con hacha y fueron armando las chacras. Hasta que a mediados de la década del 95 apareció en Argentina el tema de la soja. Y revolucionó la mecánica tradicional de producción agrícola, introduciendo lo que creo que todos ustedes deben saber. Y entonces, cuando se empezó a abrir este campo, el sudoeste chaqueño, toda esta zona, para el algodón, empezó a reinar la soja. Bien. El corredor bioceánico es el que va desde Resistencia, ahí cruza todo esto así, y sigue acá hasta el Tocopos, así. Bien. Toda esta zona, en época de la dictadura militar, fue objeto de desmonte. Se llama el oro blanco. Ahí no queda nada de monte. Benedict era ministro de Economía y Sáenz, el presidente del Banco del Chaco, y decidieron el desarrollo agrícola de la zona, cuando acá tenemos predominantemente suelo 4 y 5. Hay 7 categorías de suelo, del 1 al 7. Del 1 al 3, totalmente apto para la agricultura. El 4, relativamente apto para la agricultura, con mucho cuidado, con mucha rotación y con descanso del suelo. Vale, y con monte para que proteja un poco, sobre todo tomándose en cuenta el régimen de lluvia anual de largo plazo de 50 años que le marca más o menos 750 milímetros anuales, que por los cambios climáticos representados por isorietas, en definitiva ahora se mueven mucho más rápido, antes se movían cada 20 años. Pero los cambios climáticos hacen que por ahí en algún lugar que tiene un promedio de 750, 800 milímetros por año, tenga 1100, como tiene en este chaqueño, que es nuestro promedio histórico, de 1100 milímetros por año. En la zona de Castel, 750, y acá era 550. Pero está todo modificado por el desbalance ambiental que tenemos. Bueno, tumbaron todo el oro blanco, bien por debajo de la ruta transoceánica que llega así y llega a Resistencia. Bien, supongamos que la ruta esté acá, en esta zona. Acá tenemos Río Muerto, acá tenemos Frentones, acá tenemos Pampa del Infierno, por acá tenemos Concepción del Bermejo, por acá tenemos Beateré y ya estamos cerquita de San Pedro. Ahora van por toda esta zona, en el límite con Santiago del Estero. La ruta interprovincial, que es de tierra, que poquito antes de llegar a Río Muerto, arranca así. Esta es toda la ruta. Acá nosotros tenemos el Parque Nacional Copo, y acá enfrente tenemos grandes establecimientos sojeros. El más grande de todos, la estancia de Juramento tiene 28.000 hectáreas. Pasó por 17 financieras, 25 bancos, 17.000 nombres. Ahora están barriendo todo el monte. Al lado está Juan Aloy, tiene 6.000 y pico de hectáreas, un mega sojero muy fuerte de Córdoba, va por todo el monte de Suchacra. Y al lado, es decir, todo acá enfrente tenemos el monte completo de la vieja Cuña Boscosa. Uno lo mira por este camino por acá, está todo el monte, acá está todo el deporte. Absolutamente. Creo que van por todo. Y sobre todo, cuando hay convulsiones
en el país, en la provincia, desencuentros, grietas, confrontaciones, falta de diálogo, corrupción, todos estos operadores, grandes operadores que son mega sojeros o forestales o grandes ganaderos, trabajan tranquilamente abajo en connivencia con la burocracia estatal y el hombre del poder político puesto en el cargo para decir sí o no. Por ejemplo, el presente actual de ayer y hoy en la Argentina y en la provincia del Chaco, con lo que está pasando, están rompiendo todo, porque saben que lo hacen de manera desapercibida. Estamos todos mirando el dólar y no nos damos cuenta que se está matando el monte. Y están trabajando de noche con los equipos más grandes de Caterpillar, trabajan con iluminación y con silenciadores para que no sean escuchados de las picadas. Y le dejan una buena cortina, incluso no va con las picadas y no detecta nada. Pero están trabajando, están tumbando. Nuestra preocupación es cómo hacer para que todo este pedazo van a comer toda esta zona amarilla y todo este pedazo amarillo. Creo que van a llegar hasta por acá. Ya están por acá. Todo está habilitado para que se siga tumbando el monte, porque la lógica de los negocios no tiene reparo de naturaleza ambiental ni conciencia para eso. Fíjese lo que pasa, por ejemplo, en Salta, otra provincia devastada. La línea Barilari, que está marcando que son amarillas. Del otro lado, que tiene la misma morfología de suelo, agua y vegetación, es zona verde. Porque cada provincia define, por el sistema federal de gobierno, qué hace con su territorio, con sus recursos naturales y cómo pinta su territorio. Bien, como esto está en amarillo, ya pasaron 5 años de la vigencia de la ley, ¿qué están haciendo? Recategorizan predios o fincas. Una propiedad de 2.500 hectáreas, ubicada, por ejemplo, en el cruce de la Picada 82, que va por acá, y la Juana, Usurduy, que sale de Castelli, tomaron como eje y le están cambiando la condición limitada, que significa pertenecer a la zona marina y no se puede hacer agricultura, con el programa de cambio de uso del suelo. Los agricultores que en teoría cumplen con todos los requisitos para estudiar y analizar si lo vamos a cambiar o no, la posibilidad de hacer actividades productivas y llevarla a la agricultura, los mismos de siempre. Son 4 o 5 profesionales técnicos entrelazados con los intereses de la burocracia de la dirección de bosques y los acompañamientos incentivados para que efectivamente cambien el uso del suelo. Es la parte más desmontada en esto. Toda esa fracción. La fracción que está acá y la fracción que está por acá, un poquito más arriba. Allí, la verdad es que no sabemos qué hacer. No hay cómo pararlos. El establecimiento de las rejas arrancó con 5.000 hectáreas, bien en el cruce de la Juana con la 82. Empezó con un predio que le compró al propietario de ahí, que tenía un kiosco donde todos paramos a comprar algo para tomar. El señor del kiosco le vendió 5.000 hectáreas en total. Ahora compró al lado otras 2.500 y más arriba otras 2.500. Siempre en las adjudicaciones, pues son para tierra fiscal. Y le están metiendo topadoras sin descanso. Las rejas termina siendo de uno de los grandes, el tercer gran exportador de maíz de la República Argentina. Un hombre de Chivilcoy, que su vecino dice que es el sponsor financiero de Randazzo. Pero él tiene posibilidad de acceder a los cupos de exportación como casi nadie en la Argentina. O sea, siempre le falta tierra para seguir avanzando en nuevas charlas. Cuando empieza a comprar un campo en un lugar, como ocurrió allí, rápidamente empieza a abrir el juego porque manda el equipo completo. ¿Al equipo completo qué significa? Viene el camión, viene el tractor con la avioneta arriba, el aviador viene durmiendo tranquilo para descansar,
fertilizante, viene la directa, que es la máquina que se utiliza para el cultivo de estos productos transgénicos, y en una chacra de 2.000 hectáreas, supongamos que tenga, descontando las cortinas, la posibilidad de trabajar 1.500, en 20 días esa comparsa terminó su trabajo y necesita ir a otro lugar para seguir prestando el servicio. Generalmente son tercerizadas, pero son de la misma empresa. Y se habrán dado cuenta, si habrán andado por el Chaco, que la foto más común era la casa del viejo campesino que vendió la chacra, le sacaron el techo y le sacaron las aberturas para que nadie viva adentro. Y ahora van a encontrar tingladitos muy modernos, en donde nadie vive abajo, no tiene paredes, tiene techo, no así, un depósito, y ahí bajan los camiones, bajan las cosas, pero no tiene que haber gente habitando en el campo. Tiene que estar despoblado. Por eso cierran las escuelas de esa zona porque no tienen matrícula. O cierran los puntos sanitarios porque ni siquiera tienen enfermos. Es lo que se llama el despoblamiento de la familia rural o del territorio rural. Es la expulsión del viejo campesino que trabajaba y hacía agricultura de subsistencia. Y de trueque. Y en toda esa fisonomía de la población rural, hoy es casi un recuerdo. Estamos con las empresas. Y para entender cómo es que funciona este sistema, tenemos que ir a la dictadura. Allí se construyeron los cimientos de las políticas económicas y sociales para Argentina en consonancia con los intereses internacionales. Yo no veo fantasma en las corporaciones, ni son dogmáticos, ni son fundamentalistas, pero hay que ver cómo funciona esto. Y funciona de manera vertical. X cantidad de empresas manejan todos los resortes del mercado de producción nacional, del mercado de consumo y del mercado de agroexportación. Entonces, esa integración vertical de la economía que se representa en la pobre es lo peor que le puede pasar a un país en su modelo de producción, de trabajo, de consumo y de crecimiento. Imposible. Y la parte agroexportadora es todavía mucho más concentrada. A ver, ¿quiénes son los que manejan esa cadena vertical? Se habla de 100 empresas, 120 empresas en la República Argentina, que son las que sumadas por facturación dicen, acá está la economía de producción, acá está el agro, porque en definitiva son vendedores de insumos de última instancia o son acopiadores de productos agrícolas de última instancia. Y son 8 los que exportan al mundo. Había 9. La última que fue absorbida por China es Midera, una muy buena empresa argentina, netamente argentina, que ya fue comprada por China. Además de que China entró por otra mega, que es Noble, abiertamente China, entonces tiene todo el sistema, tiene la tierra, el modelo de producción, los insumos, la mecánica, la técnica, la importación de Argentina y la importación desde China. Sí, cruzando. Y un país crece y se puede desarrollar si la producción se hace con una meseta, entonces participamos mucho y vamos quedando un pedazo, una porción de la riqueza que genera la producción. Ahora, si todos estamos mirando, solamente somos consumidores, vamos a la góndola. Pero resulta que los que manejan y monopolizan el sistema de la producción nacional en última instancia son los que marcan el mercado de consumo. Y además, 8 de ellos del mercado de agroexportación. Estamos en el horno. Por eso no hay de trabajo. Y por ese modelo agrotecnológico, ese paquete del que se habla en la agricultura, no puede generar trabajo. Es un modelo productivo de tecnología, de biotecnología, de maquinaria y de fuerte inversión que se maneja por celular desde cualquier ciudad del mundo. Así que para hacer eso necesita tirar todo esto de monte, completo. La picada de Olmos, nuestro límite con Santiago del Estero. Acá sigue el coco.
gran parte de este cuadrante es del coco. Acá sigue el coco. Del otro lado, todo el coco. La última intervención que tuvimos en la zona hace 90 días, porque empezamos a ver que se quemaba mucha madera para hacer carbón y salía mucha madera. Dijimos, están chimbeando madera, están explotando el monte. No, siempre había desmonte clandestino. Y los acuerdos entre las partes eran los siguientes. Un megaproductor sojero de Santa Fe, de Buenos Aires, de Córdoba, que son los más importantes, compra el predio. Se pone de acuerdo con una empresa de desmontes, que en teoría tiene que estar registrado y llevado al registro de la totalidad de empresas por el Ministerio de Producción. Y le hemos sugerido que le ponga GPS a las máquinas. Nunca lo hicieron. Entonces salía la trazabilidad del modón de anduvo que vamos haciendo, salvo que ponga el GPS, pero se detecta. Pero el GPS se detecta. Entonces libremente actúan en el territorio. Estas empresas que van a tener que producir mucho más todavía en esta situación tan embromada que pasa en Argentina, necesitamos desmontar más porque necesitamos más superficie, porque necesitamos más cantidad de toneladas promedio por hectárea y además tenemos adversidades climáticas, exceso o defecto de agua. Las irregularidades que derivan están asociadas con el cambio climático. O sea, estamos en verso y en reversa, estamos dando vuelta sobre lo mismo y es una cuestión de nunca comprender finalmente cómo es la historia. Y la historia argentina me parece bastante trágica, pero reversible, en la medida que pongamos nuestro granito de arena. Chaco tiene un total de límites con aguas de ríos navegables del 42%. Y nos falta agua para consumo humano en el 70% del territorio. Imposible de comprender por qué. Sabemos que no se hicieron las obras que había que hacer. Chaco tiene el 70% de su territorio, llega así hasta acá, esta parte así, con el fenómeno que se llama hidroarsenicismo crónico endémico, exceso de arsénico en su base, en su fondo, después de la época volcánica. No podemos tomar el agua esa, porque produce enfermedades severas. La más evidente es la piel de elefante. Ya hemos visto mujeres de elefante en el inventario, porque tienen que tomar igual. En esta zona que es la parte céntrica de ese arsenicismo crónico endémico, ni las vacas toman el agua. El chivo es más tolerante, toma el agua. Es muy salado, toma el agua. Pero las vacas se defienden ¿de qué manera? En las dunas, las chupan, las sostienen, aflojan las espinas, lo tienen mucho, van tragando el agua, lo mantienen más tiempo y esa es su comida. Porque al no haber agua, no hay pastura. Al no haber pastura, bueno, comen tuna. Entonces los asados más ricos los comieron impenetrables. Riquísimo, magro, sabroso, más fibroso, un poquito más duro. Hay que tener cuidado de comer las vísceras, por el tema justamente de la espina de la tuna. Pero es riquísimo. Calculo que ahí tendremos una buena oportunidad nosotros de hacer un buen desarrollo ganadero, amigable con el ambiente, porque el nivel de multiplicación de tunas es infernal. Porque están generalmente donde están los perezuelos y si están los mejores es porque se desmontonan. Es como el vinagre, es como la infantería. Va generando ocupación verde para que atrás venga el algarrobo, el querocho dorado, el blanco, el santiagueño, el vitín, el boyacán, todas las especies naturales que forman ese conjunto de paquetes que significa el monte de Impenetrable. Y el quebracho colorado sí ya está en extinción. Y yo creo que la estadística de la industria taninera sabe que esto es así, sabe perfectamente, porque el tanino va a tener un uso mucho más selectivo en las próximas décadas, porque en lo central que utiliza en este momento la mimosa, que se cultiva en Brasil, es de mucho más rápido crecimiento. Para un algarrobo blanco, colorado o el santiagueño, que es el más alto de todo,
necesita 120 años. Y un algarrobo, si llega a los 40 o 50 años, tiene una producción de madera infernal, ¿no? Y hemos perdido la noción de que es una fábrica de alimentos. Y entonces lo estamos tomando. La proyección desde nuestro punto de vista, que nunca fue optimista, por cierto, es que se va de todo, que se lleve todo. En la zona de acá, desde Concepción, Pampa del Infierno, Frentones y Río Muerto, hasta las cortinas vegetales obligatorias fueron tumbadas, para que la máquina directa no tenga que doblar, que siga, de punta a punta hasta la chacra. Nosotros medimos en distintos ámbitos y regiones la diferencia de niveles de la chacra con el suelo de la cortina. Aunque no respeten el espesor de la cortina, lo hacen más finito, cuando hay más chacra, encontramos hasta 50 centímetros de diferencia entre el punto de apoyo de la cortina y la chacra. ¿Por qué? Porque el viento norte es muy jodido. Tiene variables, no tanto como el sonda, pero muy jodido. Y se lleva mucho suelo, se lleva con el viento. En cambio, donde tenemos monte, ahí se cumple. Porque hay que entender lo siguiente. Son suelos 5 y 6 los predominantes de acá para arriba. Muy volátiles, que tienen que tener un techo, y el techo del monte. Y al sacarle el monte, empieza el problema. Al mediodía, en esa zona, el sol a pique le descarga 60 grados de temperatura. Ningún organismo ni microorganismo vive en esas condiciones durante 7 meses que le estén bajando ese nivel de temperatura. O sea, corremos los montes y es como decir, bueno, sacamos el techo y si llueve queremos que no entre el agua, pero está el techo. Aparte, cuando llueve y cuando avanza lo que sería el teuco, que después se llama bermejo, el teuquito, por trabasamiento, que después le dicen bermejito, toda esa zona tiene madejones y albardones que permiten retener agua y sobre todo nutrir y alimentar lo que es el acuífero turno, que después sostiene durante el resto del año a todo el esquema que está con eje y con la base en el acuífero todo eso estamos rompiendo, absolutamente todo. La pregunta en voz alta es la siguiente: ¿a dónde vamos? A la ciudad, a que nos den una vivienda, un plan. ¿Y saben por qué es así, señores? Creo que la conclusión es un poco penosa. Porque se aprecia el territorio argentino, el suelo argentino, para distintas actividades: agricultura, ganadería, minería, extracción de petróleo y fuera. Solo la población. Por eso hay muchos pobres. Porque solo la población no tienen trabajo, no van a tener trabajo, no vamos a tener monte. Vamos a estar todos arrinconados en las ciudades. Entonces vendiste tu capito y compraste un remis, se rompió el auto, listo. Compraste un kiosquito, le fiaste a los vecinos, estaba seco, entonces te puedo pagar si lo quiero. Y así está siendo. Una revolución en la Argentina sería la siguiente: romper suavemente esa cadena vertical de la economía en donde cierta cantidad de empresas manejan todos los resortes de la producción, del consumo y de la agroexportación. Tumbarla despacito a esa integración vertical de la economía y horizontalizarla para que participemos en el trabajo. Ahora, cuando veíamos el desarrollo de los gobiernos democráticos, los primeros no tenían noción de los cimientos que ya estaban clavados durante la dictadura para este modelo que tiene Argentina. Y era la cabecera de plata, acá se implementó en Argentina, después se exportó a Brasil, después se exportó a Paraguay, después se exportó un poquitito a otros países de nosotros, pero fue esta. Acá lo hicieron a una velocidad, y el que le metió velocidad fue Menem. Cerró esa integración vertical de la economía en poquitas empresas. Por eso no fue accidental que Bunge manejaba el Ministerio de Economía a través de su ministro que lo puso. Sobramos muchos argentinos. Quizás este país andaría mucho mejor si tuviera 20 millones de
lo cual es peligroso, porque un país crece cuando crece sus poblaciones. Le dicen capital humano. Y bueno, nuestro capital está en crisis. En definitiva, para poder cambiar se necesitan dos cosas. Mucho poder político, compartido, no concentrado, y mucha cohesión social para apoyar eso. Miramos para atrás. ¿Quién lo tuvo? Hay grupos. Algunos dicen que quieren un pedacito tuvo. Nosotros dimos rápidamente el grupo. ¿Quién lo puede tener? No vemos nada en el horizonte. Para cambiar ese modelo de integración vertical de la economía que es nefasta y excluye a la Argentina. Porque hay que entender dónde está la clave de la exclusión. En el modelo productivo. Ahí está la clave de la producción. Porque ahí está la distribución de la porción que nos toca a cada uno en la generación de la riqueza común y compartida. Si ahí no compartimos, es imposible. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el ambiente, el motivo de la charla? Si yo no les cuento esto, me voy contra mal de acá. Porque hay que proponernos cambios. Nos faltan partidos. Bueno, listo. Habrá que hacerlo. Nos faltan dirigentes. O nos sobran dirigentes. O nos sobran corruptos, como quieran llamarlo. Bien, tenemos que construir. Y la clave es la participación. Aunque sea poquito desorganizada o muy desorganizada. La participación, así como lo estamos reuniendo esta tarde. Algunos de ustedes habrán tenido otras cosas que a lo mejor parecía mejor hacerlo. Pero bueno, estamos todos acá. Él viene el lunes de la propiedad comunitaria. Y le preguntan cómo están y pues siguen en la explotación forestal. Hay un personaje siniestro que sintetiza a esos explotadores forestales. Ellos se dicen productores forestales. Yo siempre le dije explotadores forestales y se enojan profundamente. Yo no disfruto, pero por lo menos sé que les molesta un poquito. Hay uno, le dicen el pollo bro de Castel. Para el cumpleaños de un año de su hijo le regaló una motosierra de plástico para que vaya practicando. Y lo hacen impunemente, con padre y narco político. El de ese señor es el Juan José. Pero cada uno tiene un padrino. Pero es que no es peor ni mejor. Cada uno tiene su padrino. Porque si no, no podríamos producir esas explotaciones clandestinas. Lorenzo Dembler es un personaje que no salió de la nada. Salió de ahí. Y la madera también es interesante. Él en su establecimiento forestal, antes de ser intendente, toda la madera que procesaba era chilena. Toda. Y está en un lugar céntrico de Estado. En un lugar céntrico de México. Y el otro tema grave es cómo hacemos para que las comunidades indígenas a las que se les adjudicó la reserva grande, si todo esto, excluido Fuerte Esperanza que está por acá quedaron los criollos cerca del río del Teuquito, acá. Este es el Teuco, este es el Teuquito. Acá quedaron los criollos. Acá vienen todos. Ahí nadie puede vivir en esta zona. No hay agua. Entonces, ¿qué podemos presumir? Que las comunidades indígenas van a vender la madera. Otra vez, la lógica de los negocios. Y allí, los tómanos van a ir, por eso es territorio muy chico. Y los mocoy o mocovíes, ellos son agricultores, están en esta zona. No van a ir. Sin embargo, le están adjudicando. Imagínense, le van a ir a visitar a domicilio a un presidente de una asociación civil, propiedad de él, y le van a comprar 30, 40 camiones de garrobo, a razón de 22 toneladas por equipo. Le cargan 30 toneladas. ¿Cómo hacemos para evitar que la experiencia de la MEG está acá? Esta partecita. Acá está más o menos la confluencia entre el Teuco, que es Bermejo, y el Teuquito, que es el Bermejito, antes del puente de la Valle, por acá más o menos está ubicado. Bien, ahí está la Mesopotamia,
de Chaco. Las mejores tierras de lo que es el impenetrable. En esta parte está la Megue, acá está el territorio de la Fidelidad que fue a Parque Nacional, acá está la zona H, antes de llegar a Sausalito y pasando también, en donde el gobernador Capitani quería entregar 220.000 hectáreas a una empresa de Arabia Saudita que tenía su dirección societaria en una estafeta postal de un pueblito chiquitito de Arabia Saudita. Encontramos el memorándum de entendimiento y pudimos evitar que eso se concrete. Una locura. Así que no contamos con los empresarios de la agricultura industrial. No contamos muchas veces con la dirigencia política que no tiene la función pública porque el monte más cercano sirvió de resistencia a la plaza. Entonces no tiene opción del monte y la función que cumple el monte dentro de ese esquema que necesita que el monte fabrique suelo, retenga agua, multiplique especies con una rotación biológica que no sea interrumpida y se administra a sí mismo. Y esos dos inventarios, 2005-2011, además de lo que les dije anteriormente, no sabemos la salud del monte. Es un tema grave. No sabemos cómo están. Y lo estamos atacando. En un proceso organizado, planificado, de convivencia entre el interés económico y el ambiente, vamos a comenzar a talar el más viejo, el más enfermo. Y vamos a dejar los pichones, los adolescentes y los primeros adultos para que sigan las especies multiplicándose. Se hace todo al revés. ¿Y cómo hacen con las comunidades indígenas? Que están en la Megue, que están en las 20.000 hectáreas de Nueva Pompeya, que están en la comunitaria de Comandancia Fría. Lograron sacar una resolución tramposa en la Subsecretaría de Recursos Naturales, en donde le autorizan al indígena que está dentro de la propiedad comunitaria, que tiene su rancho en tal lugar, a explotar el monte 10 hectáreas. Y no se le exige inventario, nada, porque son pobres y todo lo demás. Bueno, muy bien, van y explotan, pero no las 10 hectáreas que dijeron, van y eligen las mejores especies. A 20 cuadras, a 25 cuadras, a 30 cuadras de la casa del indígena, y sacan las mejores especies. Pero para sacar las mejores especies, ¿qué tiene que hacer? Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer para salir de acá. Tenemos que abrir la puerta y salir. Hay que hacer las filas. ¿Qué significa? Empezar a machetear para poder entrar. Después hay que hacer un desmonte para establecer el rodeo de la madera. Para que entre el camión, entre el hinche, poder sacar los palos. Y como van cortando, para entrar al lugar seleccionado, van cortando otras especies que se acuestan sobre otra. Y si la otra más joven, esa es la de abajo muere. Aplastada por la... No puede respirar, no tiene eso. Vamos matando. Así que el tema es complejo. Me parece que para mala noticia ya está. A lo mejor hay preguntas para hablar de otras cosas mejor. A mí se me ocurre un poco volver al comienzo de tu exposición, donde vos dijiste muy claramente que realmente la parte normativa está, hay muchas leyes. Una inflación de leyes. Lo que pasa es que no se cumple. Nosotros justamente venimos viendo con los asistentes el problema que hubo en el Riachuelo, en Buenos Aires, con la organización del Riachuelo, el país Mendoza, y ahí pudimos ver que no solo las normas están, sino que también están las sentencias judiciales y no se cumplen. Entonces un poco la pregunta sería, si vos tenés ausencia del gobierno en las políticas públicas de protección del ambiente, sí, tenés sentencias judiciales que ordenan que tampoco se cumplen, ¿cuál sería la vía? Bueno, el de Riachuelo, la empresa que tenía que hacer la remediación, determinaron, rescindiendo el contrato, es por las trampas que hacían. Y las facturaciones que presentaba para cobrar. Mire, la doctora Cipro Panela, jueza civil número 1 de Charata, sacó una resolución este último día, muy preocupante. La conozco, nosotros entendemos la situación de su hijo fallecido, lamentablemente en un lugar donde una guardería. Hemos conversado varias veces,
hemos planteado cuestiones. Cuando leí esta sentencia me dio mucha... ¿Qué es? El marido de ingeniero agrónomo está en esa actividad. Yo la entiendo humanamente, pero no la entiendo la otra cuestión. Y estaba bien el límite de espacio en donde el técnico va a controlar que se cumpla con todas las condiciones para que efectivamente la actividad sea lo menos impactante relativamente respecto al entero que dijimos que era bien. Si está viajando todo el santo día, ¿qué controla? ¿La qué receta agronómica? Señora, hay que entender, ¿sabe dónde se hacen las mezclas? A pie de mosquito o a pie de avión, y lo hace el propio aviador o el propio conductor, y como las son más resistentes los bichos, cada vez le meten más. Nosotros decimos siempre, glifosato, en realidad la mezcla que hacen no sabemos cuáles son, no sabemos. Y el otro tema que es gravísimo, todo el impenetrable, y de Pampa al infierno para arriba, es el uso de los envases. No se hace el triple lavado, y la empresa que tiene que proceder a la eliminación de esos envases factura por un envase. Encontramos enterradas y quemadas en las cortinas. En predios. Si es que se pega a la misma gente para que en las casas, sí. ahí. Sí, sí. Una vez que los pobladores cercanos, que cada vez son menos, cada vez tienen que enterrar más en las cortinas porque los pobladores son menos. Se van yendo. El triple lavado no es para usar después, el triple lavado es para luego eliminar el envase. Y lo encontramos en todos lados. Y cada vez más venta de esas cosas. ¿Vieron acá en la rotonda? Sí. Es un tacho. Claro, o azul. Bien, muchos de esos tachos son para productos químicos para hacer diálisis. Y están en el sol. Usted pone el sol con agua, el movimiento molecular del plástico empieza a confundirse con el agua. Y van tomando todas esas cosas. Entonces, yo diría que la inflación de normas ya está. Los ámbitos de discusión se están dando. El tema es nuestro poder policial. ¿Cómo hacemos para que cumpla el rol? Y de oficio. Hasta que salga, si sale el tema del delito ambiental, que va a costar mucho más que la legalización del aborto en discusión. Pero esas discusiones son silenciosas, selectivas en otro ámbito y a billetazo. Eso no va a ser estridente en la calle. Eso va a ser en otros ámbitos más selectos, muy correctos, muy educados y siniestros. Entonces yo creo que tenemos que tratar de recurrir al ámbito judicial, no tenemos un mecanismo. Conversar con un gobernador, con un ministro de la producción, un ministro de ambiente, un subsecretario del área o director de bosque, no conoce a nada. Absolutamente nada. Cuando empezamos la zona norte de Concepción del Bermejo a ver que los ciervos pastoriles no eran tales y que entraban las mismas topadoras con las orugas y van rompiendo suelo, peleamos mucho para que entraran topadoras chiquitas que en realidad se le ponían palas a los tractores engomados para que rompan lo menos posible. Mientras controlamos, algo se hizo. De controlar las topadoras, pero todo no. ¿Y cómo hacemos para controlar? Hoy un viaje al impenetrable entre dos personas que estén 2 días se gasta entre 7 y 10 mil pesos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para llevar adelante el control social? Solamente generando esa participación en cada uno. Entonces tenemos que viajar menos y manejamos más con WhatsApp para informarnos qué estamos haciendo, cómo andamos. Pero si se tiene que viajar de acá, no hay recursos que aguante. No hay recursos. Así que estamos en una situación complicada. Yo no veo todavía la solución en el escenario ni en el tiempo que quisiera. Solamente alcanzo a ver que hay que seguir reclamando.
protestando, denunciando, que no produce muchos cambios tampoco, convengamos. Pero sí, también tenemos que guardar silencio ante estos atropellos y abusos ambientales, me parece mucho. ¿Quieren hacer preguntas? Este es el momento. ¿Alguna que tengan? Siempre es difícil preguntar. No sé por qué es así. Y él, si nos quiere contar su experiencia de su familia. Vení. Él lo va a decir mejor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Daniel Liberati. Por ahí vinimos porque nos había invitado el doctor. Yo soy del interfluvio Teuco-Bermejito. Nosotros vivimos a casi 7-8 kilómetros de la localidad de Bermejito, dentro de los 150 hectáreas. Mis viejos, bueno, nosotros por parte de mi papá, el primer registro que tenemos es de mi bisabuelo, que en 1894 viene siendo bebé junto con sus padres de Salta. Es decir, venimos desde fines del siglo XIX, principios del XX, que estamos asentados en el lugar. Mi papá y mi mamá son nacidos en el lugar. Yo nací en otro lugar porque mis viejos habían viajado por unas cuestiones laborales. Después volvimos al mismo lugar. Ellos nacieron, se criaron ahí. Yo hice mi escuela primaria. Mi escuela primaria la hice dentro del interfluvio, en un lugar que se llama La Pelolé. La Pelolé está ubicado a casi 15 kilómetros de Bermejito y es donde está asentado una parte de la comunidad común. Partes de los que integran hoy en día la Meguezobochín, la asociación indígena a la cual se le entrega el título de propiedad, son personas que a mí me ayudaron. Por ejemplo, yo hice toda mi escuela primaria o en bicicleta, o caminando, o a caballo. Toda la vida ellos me recibían, me tenían el caballo hasta que yo salía y demás. Hoy en día somos archienemigos. Somos archienemigos porque otras personas de fuera fueron, les inventaron de que el enemigo somos nosotros mismos. Nosotros no somos el enemigo, porque de ninguna manera las comunidades criollas asentadas ahí son el enemigo, vivimos en la misma, digamos. Lo que diferencia es que ellos pueden hacer un negocio a través de las comunidades y a través de un título de propiedad comunitaria para seguir comercializando la madera. ¿En qué le molestamos nosotros? Nosotros venimos organizándonos hace mucho, con muchos errores, a los ponchazos, pero venimos intentando resistir tanto a que nos desalojen del lugar, tanto intentando evitar la tala que se hace en el lugar. Últimamente lo que hacen es sacar, lo que les comentaba hoy el doctor, sacan permisos para desmontar, para hacer tala en algunos lugares que son, por ejemplo, Faustino García saca, que es un dirigente que es de la localidad de La Pelolé, que integra la asociación indígena, saca un permiso para hacer tala en su predio o en cercanías a La Pelolé. Pero resulta que él se va, o por ejemplo Vicente Ábalos, otro integrante de la comunidad, saca ese permiso y se va, intenta buscar algún lugar donde aún no se ha realizado explotación. Los lugares donde no se realizaron explotación justamente cercanos a la confluencia, donde ahí todavía estamos 15 familias criollas. En nuestros lugares aún no se ha desmontado, no se ha hecho tala, no se ha hecho explotación forestal ni nada por el estilo. ¿En qué le molestamos nosotros? En que ellos ahora van, se presentan con todo un equipamiento y los que les brindan todo el equipamiento técnico para poder realizar la explotación justamente son personas como Pollo Gross, como otros empresarios de Castelli o Pampa del Indio. Ahora aparecieron algunos de Pampa del Indio, esos son nuevos en el escenario. ¿Qué hacen? Se presentan, van, llegan con la policía, lo intimidan, le dicen que usted se tiene que ir del lugar. Y entonces, a través de la intimidación, lo que buscan es desalojarnos de una manera dice llanamente y después arrasar con el mundo. En nuestra casa, bueno, con el doctor estuvimos trabajando hace un mes. Nos llegaron 4 días seguidos a intentarnos cortar. Finalmente, el último día van y se presentaron. Mi mamá cuida a mi abuela, es una señora ya de
muy mayor de edad, que tiene 98 años según su documento, creemos que tiene más, y la mantenemos más cercana al pueblo para poder sacarla en caso de que necesite atención médica y eso. Entonces se hicieron presentes en el pueblo, en Bermejito, esta gente, para presionarnos, y finalmente nos terminan diciendo de que, bueno, ¿con cuánto de plata podemos arreglar para que nosotros nos dejemos que ellos corten? Que en última instancia, de cada 3 camiones que salgan, 1 pueden dejarnos a nosotros. Entonces ahí se terminó de romper, dije, nosotros no somos ningunos mercenarios para andar entregando el monte. Pero esa es nuestra situación. Nosotros somos aproximadamente las que existían cuando se entrega el título se entrega en el 99. En ese momento eran entre 500 y 700 familias criollas. Hoy quedamos mucho menos, muchísimos menos. No sé si quedaremos 200 familias. De esas 200 familias, muy pocas seguimos resistiendo a que no nos desalojen y a que no nos saquen la madera. El resto, de una u otra manera, la fueron sacando la madera por presiones, por determinadas cosas. También tengan en cuenta que eso es un escenario muy complejo. Somos comunidades muy humildes en donde por ahí esa entrada fácil de dinero lo van y lo convencen para que le puedan dejar algo de dinero. Finalmente nunca le entregan nada, o le entregan muy poco a lo que realmente acuerdan de que le van a entregar. Ahora hace 2 semanas ahí se reunieron organismos de derechos humanos, algunos entes gubernamentales, y en una nota publicada en Chaco Día por Día mencionan que van a intentar cumplir con lo que menciona el título que le entregaron a la MEGUE, que es que todas las comunidades criollas salgan del lugar. El problema no es la reparación histórica de haberle entregado 150.000 hectáreas, por eso ellos se especializan en confundir al público, porque el público por ahí de la ciudad entiende otra cosa. Nosotros nunca estuvimos en contra de la reparación histórica. Estamos a favor, pero se tienen que implementar ciertos mecanismos que garanticen el derecho humano a tener un lugar donde vivir, que es el nuestro. Nosotros no tenemos la culpa de vivir ahí antes de que se haya constituido el Estado chaqueño como tal. No tenemos la culpa. Ahora, si hizo una reparación histórica, si hizo una entrega de tierra con gente adentro, como que a usted le vendan una casa con gente adentro, y ahora nos quieren desalojar, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Y qué hace el Estado con nosotros? El Estado debe garantizarnos algún lugar a donde ir a nosotros. Mi abuelo pagaba pastura. Está toda la documentación de que pagaba pasturas al Estado. Es decir, no es que se vivió toda la vida de arriba como por ahí mencionan. No, se cumplía con los impuestos y demás. Ahora, ¿qué intenta el Estado? El Estado ahora están convocando, nos avisaron hoy al mediodía que están convocando una reunión a Espinillo. ¿Para qué? Porque se deben instrumentar, eso dice el comunicado, mecanismos para realizar la entrega total de las 150.000 hectáreas sin población criolla adentro. ¿Qué hará el Estado con nosotros en esa situación? En la nota que yo les menciono de Chaco Día por Día mencionan de que se van a instrumentar mecanismos para realizar desalojos a través de las vías civiles. Sí, textual. Nosotros todavía no estamos enterados, nosotros no nos comunicaron nada, vamos a participar de la reunión con organizaciones campesinas del lugar. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Cuál es la respuesta que puede dar el Estado? Tampoco el Estado contempla, cuando hizo la entrega, qué sucedería con las familias mixtas. ¿Qué sucede con aquel criollo que tiene su pareja con, o aquel hombre con, que tiene su mujer criolla? ¿Qué sucede en ese caso? ¿Qué se hace? Hay que romper con la familia para que a uno se quede con el territorio, tenga el derecho de quedarse con el territorio y el otro no. La situación es compleja y es peligrosa porque muchas veces, hace años, 2 o 3 años atrás, tuvimos compañeros rodeados por algunos de estos mafiosos que se presentan con armas, que van. Hemos sacado infinidades de notas respecto al tema, se hacen las denuncias pertinentes. Para nadie va y hace algo realmente. Si en el lugar no pasó a mayores de que a alguien se le escape una bala, es justamente porque siempre se intentó calmar la situación. Siempre intentamos calmar la situación. Ahora es complejo porque van, le toman... La policía, por ejemplo, hace 3 años atrás fue a una familia Ojeda y el hombre vive con su hermano.
no quiso él de que le agarren y le desmonten, entonces se presentaron estos empresarios, van a realizar la tala junto con la delegación policial del Espinillo, y porque se negó de que le desmonten al lado de la casa, lo metieron preso. Entonces, en esos escenarios, muy complejo hablar de que, bueno, que vamos a hacer una resistencia pacífica, de que vamos a calmar las aguas. No, porque justamente le están violando el lugar donde usted vive. Tiene una trayectoria histórica. Muchos de nuestros finados están enterrados en los predios donde nosotros vivimos, digamos. Entonces es complejo cuando se habla de reparación histórica. O sea, debería hablar de reparación histórica, pero también ver qué se hace con el resto de la población. Lo mismo sucede donde están las 300.000 hectáreas, que se habló con muy mediático de la cuestión de entregar las 300.000 hectáreas como reparación histórica. ¿Qué se hace con las comunidades criollas? Nosotros no queríamos que suceda lo mismo que sucedió en el interfluvio. Finalmente va a terminar sucediendo lo mismo. ¿Y qué es lo único de diferente que tiene? Que ahora se destinaron 64.000 hectáreas para que viva la comunidad criolla. ¿Qué tienen esas 64.000 hectáreas? No sirven ni para criar conejos. Es plazuela, es un territorio así como este piso, no nace nada, no hay nada. El doctor mismo les comentaba, no hay agua, no hay nada. Si no hay agua ya no está el resto. Entonces, si trasladamos a esa población criolla y la reubicamos en esos lugares, sucede lo mismo que sucede con el interfluvio. Algunos los reubicaron en lugares donde no sirve para criar nada, se les mueren todos los animales y esa persona tiene que emigrar. ¿A dónde migra? Muy difícilmente pueda volver al campo. Se va a los pueblos. Y en el pueblo, bueno, algún candidato a intendente o algún intendente buscará si le dan algún lugar para donde vivir, o termina sucediendo lo que sucede en Bermejito. Se terminan haciendo barrios a las afueras, donde les dan solamente un predio para que vayan y hagan un rancho. Que hacen un rancho de adobe, hacen un rancho con chapas de cartón. Y lamentablemente es un mecanismo de expulsión que se viene dando. ¿Qué quieren? Terminar de sacar a toda la gente del campo. De esa manera van a explotar el monte y después, en tercera instancia, seguramente o le meterán soja o le meterán otra cosa. Pero indudablemente son ciertos mecanismos de expulsión y el Estado es cómplice porque el Estado participa de eso. Hay que decirlo con todas las letras. El Estado es el que va y ejecuta todas esas medidas de una u otra manera. El otro día, cuando nos estaban desmontando, agarramos y llamamos a la policía del Bermejito. Estaban haciendo explotación forestal. La policía del Bermejito dice que no puede hacer nada porque nosotros dependemos del Espinillo. Llamamos a Espinillo y nos dicen que tampoco pueden hacer nada porque ante ese hecho deberíamos hablar con la policía rural. Hablamos con la policía rural de Castelli. Les explicamos dónde estaban los camiones, por dónde iban a salir, por qué picada, por qué camino y por qué puente y a qué hora. Salían a las 10, entre las 10 y las 11 de la noche. Nos dijeron que, bueno, que primero tenían que averiguar si en realidad había autorización para que esos camiones circularan y para haber realizado esa explotación. Por empezar, si están saliendo de noche ya sabemos que es ilegal, digamos. Nadie sale con 7 camiones cargados de madera a las 11 de la noche. ¿Y qué hacen? Van hasta Pampa del Indio, hasta Castelli, esperan hasta las 2, 3 de la mañana y continúan su viaje. No hay mucho, digamos, para discutir. Es ilegal no andar circulando con madera de algarrobo o quebracho a las 3 de la mañana. Si esas instituciones del Estado, si quieren, deberían realizar algo. Pero cada uno tiene padrinos políticos que los apañan y esa complicidad que se genera ahí lentamente va terminando con los bosques en el Chaco. Bueno, los testimonios directos son siempre mucho más. Qué diabólico el sistema, ¿no? Porque lo usan en las propias comunidades para generar toda esa... Pero eran compañeros de escuela. Faustino, que lo mencionó cuando mencionó la peloleta. Ahí se hizo un barrio de viviendas y Faustino es el referente. Yo lo conozco chiquitito y a la mamá. Por una
un dato que había como 200 palos de algarrobo en la playa al lado del barrio. Y me fui con un colombiano y un italiano que le dije que estaban bien con el tema de cómo se maneja el norte acá en esta parte del norte argentino. Y una corresponsal de Buenos Aires. Y bueno, hicimos todo, estuvimos conversando con la mamá de Faustino y al rato viene Faustino, porque lo veo así como a 100 metros. Y me dijo, andate Rolando si no te mato. Listo, Faustino. Así, y yo lo había conocido chiquito. Se dividieron por el tema de la madera, por el tema de la plata y el tema de la confrontación. Y no se tuvo mucho que ver Simón Cuellar, el pueblo, toda esta banda de bandidos, distorsionaron todo y antes vivían tranquilos. Cuando se hizo la ley de reparación histórica, en el periodo de 5 años tenían que relocalizar a los criollos, para lo cual tenían que contar con la conformidad y mostrarle el lugar donde dice, bueno, usted se va a instalar en este. Y acá se le va a hacer una vivienda. Los campos donde ellos viven en campos ignorantes. Es promedio que dicen cada uno, cada familia, 300 hectáreas. Para tener una majada de 80 chivos, 8 o 10 vacas y 2 o 3 caballos. Porque ahí se necesita 7 hectáreas por una vaca, por ejemplo, en función de la falta de agua y de pastura. Y cuando dice la playada, es porque donde hay gente y hay chivos, uno mira el monte y se ve todo, no hay nada abajo. Hasta la altura en que se para el chivo, está limpio abajo. Y es toda la tierra, la arenilla, digamos. Tenían que relocalizarlo. Al primer grupo lo llevaron a las viudas y le dieron 70, una casa muy linda y 70 hectáreas. No pudieron tener su animal. Lo habían llevado el mojo de otra punta a las víboras. Querían volver al mojo porque además no tenían la perforación para sacar agua, por ejemplo los chivos. Y en el mojo el agua está a 18 metros, está un poquito antes de la estancia de la Figuería. Entonces se volvían y quedaba la casa abandonada. Parecía una villa rural, digamos, pero no entendieron que se necesita entre 200 y 300 hectáreas para mantener una producción de subsistencia. Entonces, ahora está el conflicto. Y lo menos comprensible es que la persona que está generando este conflicto, seguramente lo han ordenado, es el presidente de colonización, el señor Ferreira, que es de Castelli, conoce el Bermejito, conoce la media como nadie, conoce todos sus sectores. Y él está diciendo que hay que desalojarlo. No, señores, hay que relocalizarlo con consentimiento. O sea, no solamente tienen que una casa y un campo de tanta hectárea. Además, ¿qué tipo de suelo, qué tipo de agua tenemos? Porque hay que trasladar todo. O sea, eso está previsto en la ley, doctor. Está previsto. Se extendió 5 años más. Primero 5 años más, agarró un problema legal en puerta. Después de Rosati, la ley, lo hicieron 5 años, se prorrogó durante la gestión de Nito. Pero la gente no quería cambiarse, porque el ámbito de la media tiene buena tierra, tiene mejor agua, están entre los ríos, también nacieron allí, hablando del abuelo. Ahora, como de costumbre, no previeron jamás lo que iba a pasar y que esta gente está inclusive desde hace más de 100 años. Sí. Un día nos cruzamos de lo que sería la parte urbana de Bermejito en canoa, nos vimos enfrente. ¿Vos lo llevas? Sí, pasamos en mi canoa, nosotros tenemos una canoa ahí de madera para pasar entre Bermejito y para ir al campo. Sí, lo llevaba acá entonces para que vean, ellos les interesaba el monte, pero yo traté de interesarle que la explotación forestal, por parte de los explotadores forestales, es la infantería y después viene el desmonte. Lastiman el monte, quitan especies, te rompen, te desestructuran y después viene la parte la siguiente porque la del monte. Bueno, se interesaron, fuimos. Y cuando estábamos mirando un rodeo estaban sacando los algarrobos del monte de Galería, del río Bermejito. Increíble. Y se veía la fila y se veía bien en el fondo el cielo, digamos, en la parte del río. Y me miro al costado y veo un indígena de a 200, 300 metros. Que lo conocíamos porque vivía en Bermejito. Pero para sacar la autorización de explotar el monte de 10 hectáreas, hizo los palos de un rancho, no le hizo techo, nada, pues acá vivo. Y con eso le daban la autorización. Y con eso entraba
era el explotador forestal para sacar la madera. Y la monedita. Y cuando voy mirando, pasa un alambradito que había, se agacha y veo el machete en la espalda. Yo no sé si vos te diste cuenta. Sí. Entonces cuando se me acerca, yo estaba pelado con gorra, parece otro, ¿entiendes? Entonces el tipo no me conoció. Y cuando vi que se acercó a mí, me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda tu mamá? Bien. Y le miro y le veo el machete, entonces me acerqué bien a él y comenzamos ahí para no dar la oportunidad de que saque el machete. Porque si me tomaba distancia, sí, iba a sacar el machete. En el campo la cosa es distinta. Se actúa de otra manera. Acuérdense ahí, el caso Cusí, ahí al norte de Papa del Infierno. del Papa del Infierno. No fue una pelea por tierra, es mentira. Ocurre que este médico de Quitilipi compró una mejora al lado donde estaba Cusí tipo acción. Y él, Cusí, esa mañana va al aguado donde toma la vaca. Y la hija, porque la madre está enferma, la hija es la que maneja la chivada. En el impenetrable el hombre no maneja la chivada porque está el prejuicio de que abusa de la chiva. Entonces quedó ese mito. Entonces las mujeres son las que cuidan la bajada de chivo. Y con ellas tenés que negociar. Y sabe bien el precio y cuánto pesa todo. Un gramo, un peso no le vas a sacar. Te dice, tanto pesa, tanto. Si no le gusta, deja el chivo. Bueno, fenómeno. ¿Qué pasó con este médico que no tenía conducta urbana? No tenía conducta. Y el hermano llevaba un rifle, carabina, propiedad telescópica 22. Y cada de por medio entre el predio fiscal que ocupa Cusí y la mejora que compró este médico, había lo que se llama un cañón, un viejo para encauce Bermejo, Bermejito, que son ríos que caminaron todavía, posible. Y allí donde hay eso, hay pasto. Entonces la hija mayor de 12 años de Cusí, encargada de él. Y el encargado de los chivos, cuando están saliendo los chivos a cobrar, tiene que llevar la escopeta. No importa si sea niño o adulto. Y vinieron estos dos y se sacaron de acá porque esto es mío. Efectivamente, era la mejora que había comprado el médico. Pero no tenía ni siquiera alambre perimetral. Y los chivos siempre comieron ahí. Siempre comieron. La niña no le respeta a nadie que sea el papá. El papá le va a decir, mover la chivada, retirate, andate para allá. Uno le puede decir 1000 cosas, le va a mirar, no le va a contestar. ¿Y qué hizo el hermano del médico? Prendió fuego al pastizal. Se desparramó la chivada, la nena responsable, ¡bom! Metió un chumbazo. Escucha el padre que estaba con la aguada de la vaca a 800 metros, viene a caballo y el del campo te viene con el machete, te viene con lo que sea. Y cuando vio todo eso empezó a meter. Una tragedia. Falta el ser urbano con sus conductas, no entiende que en el campo de otra manera. Hay un portón y uno se tiene que parar y decirle, señor, buen día, ¿cómo le va? Y el tipo va a decirle, entre, si entre, que se fuera. Así funciona esto. Pero además también ya había una disputa ahí entre... Sí, ahí hay una responsabilidad del Instituto de Colonización. Sí, yo estuve en la defensa penal justamente en su oportunidad de Cusic y la renuncié porque consideraba que no debería ser defendido, así que... Nosotros lo presentamos espontáneamente sin intervenir. Sí, todo el mecanismo para que se sabe cuánta plata se gastaba por día para buscarlo a Cusic, $1 millón por día. Y la carabina estaba a 200 metros en el... De verdad, sí. Locura. Pero ese fue el error del trato. El error del trato del médico y de su hermano. El hombre urbano que quiere, nosotros abrimos la puerta y le entramos. Cualquier lado, por otro lado, allá no. Y si le toca la chivada, y si le toca la hija mayor, que hacía de mamá en la familia, se armó ese. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en el horario, así que